Buenas noches para todos, les doy la bienvenida a nuestro primer encuentro sincrónico de nuestro curso Expediente Electrónico. De antemano les agradezco a todos por su asistencia y participación. Inicio nuestra sesión informando cuáles son los contenidos de esta. En primer lugar, veremos cuál es el propósito. En segundo lugar, miraremos el estudio de los documentos físicos y los documentos electrónicos. Realizaremos una actividad de presaberes. Analizaremos el caso, el cual es el objeto principal del propósito de la sesión. Miraremos la actividad de aprendizaje significativo y la actividad de aprendizaje colaborativo. Desarrollaremos un pequeño quiz a efectos de verificar que todo haya quedado muy claro y unas conclusiones de cierre. Espero que efectivamente el encuentro sea muy provechoso para todos y cada uno de ustedes y les agradezco de antemano por su participación y por su asistencia de nuevo a esta sesión. De la sesión. El propósito particular de la sesión es clarificar con suficiencia el ejemplo orientador del curso, el cual será utilizado en las diferentes fases, en las diferentes actividades y tiene como objetivo principal, partir de lo particular para comenzar a entender las generalidades de nuestro estudio. El ejemplo es importante por dos razones. La primera, el ejemplo permite comprender la validez jurídica de los documentos electrónicos y en segundo lugar, analiza la conformación de los expedientes electrónicos a partir de esos documentos en los escenarios de la Administración de Justicia y de la Administración Pública. Comprendiendo el propósito de la sesión, iniciemos a revisar de forma muy práctica el tema de los documentos físicos y los documentos electrónicos. Si miramos una definición, un concepto muy general de documento electrónico, el mismo, como vemos en este momento en pantalla, va a buscar tratar de precisar que el soporte de este documento es electrónico, magnético, que el contenido está codificado y que de cierta forma lo que busca es que se pueda leer, se pueda interpretar, se pueda reproducir y pueda contar con todos esos procesos de medio magnético o medio tecnológico. Esta definición nos va a brindar efectivamente elementos frente a qué determina que sea electrónico en comparación a un documento físico y encontramos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, si analizamos cómo han incidido los documentos electrónicos dentro de la Administración de Justicia y la Administración Pública a una categoría general de documento, podemos analizar el artículo 243 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. Código General del Proceso, cuando determina las diferentes clases de documentos, hace una lista enunciativa con todo lo que vemos en pantalla, en la cual reconoce los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, los mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas y videograbaciones y todo lo que vemos. A partir de esto podemos salir a una conclusión inicial y es que efectivamente la diferenciación de documentos físicos a documentos electrónicos ya hace parte de un estudio particular, de un estudio más concreto, pero las generalidades lleva a considerar el documento como estos dos elementos dentro de la práctica del diario vivir. Por eso, en este momento vamos a desarrollar una actividad de presaberes con las cuales poder precisar algunos contenidos, poder conocer cómo está el estado de su proceso de formación y sin duda de cierta forma cómo saber cómo van las cosas en relación al tema general que estamos abordando. Para desarrollar la actividad de presaberes vamos a desarrollar una pequeña sopa de letras, la cual les voy a solicitar que por favor diligencien y para la cual vamos a tener 5 minutos. Si continuamos efectivamente y tratamos de encontrar el caso, el cual va a ser objeto de nuestro curso, no solo en este momento sino más adelante, vamos a hablar del caso es de los títulos valores desmaterializados. Pero antes de hablar de títulos valores desmaterializados, miremos qué es un título valor. La naturaleza de los títulos valores data de la Inglaterra y de la Francia del siglo XII y siglo XIII. Imagínense que los comerciantes, para ir de un mercado a otro a ofrecer sus bienes, sus productos y efectivamente cargar con todo el dinero, con todas las condiciones para poder desarrollar su actividad, sufrían de muchos percances en el marco del traslado de un mercado a otro, en la medida que eran objeto de asalto, que podían perder sus mercancías por los estados de las vías, que podían sufrir como ciertas situaciones producto de la falta de desarrollo de la infraestructura propia de pronto hoy de la modernidad.
Para poder solucionar esta situación, lo que hicieron los comerciantes era elaborar documentos con algunos requisitos con los cuales se tratara de demostrar con suficiencia pues que una persona estaba dando o dictando una obligación en favor de otra persona, la cual podría cancelar directamente yo o cancelarla un tercero. Entonces, ¿cómo funcionaba? Una persona que va a comprar un bien o un producto firma un documento en el cual establece que por medio del presente páguesele a tal persona la cantidad de tal dinero. Este se le entregaba a la persona que le vende el producto o el servicio y esta persona podía cobrárselo directamente a mí en otro espacio, en otro momento, o podría cobrárselo a un tercero el cual estuviera efectivamente garantizado en el documento. Conforme pasaron los años se dieron cuenta de, bueno, pero este documento que tengo pues también puede circular en el mercado, también puede ser objeto de venta, de dárselo a una tercera persona que no participó en el negocio inicial, y con esto pues que efectivamente en un determinado momento llega a mí una persona que incluso ni participó en un primer momento, ni yo conozco ni demás, a cobrar lo que está allí enunciado. De tal forma que en el mercado no solo comenzaron a participar, a venderse productos y servicios, sino incluso estos documentos, los cuales con el paso del tiempo pues fueron denominados títulos valores. En la actualidad podemos encontrar esos títulos valores en las actividades prácticas. Son comunes, por ejemplo, entre los préstamos entre familiares. Para poder garantizar la obligación se firman algún tipo de documento como son las letras de cambio, el cual es un título valor, o incluso en los préstamos con las entidades financieras, los cuales pues se han tenido un desarrollo muchísimo mayor para tratar de garantizar las obligaciones que allí están contenidas. Entonces vemos cómo ellos han gastado muchísimo dinero en perfeccionar los documentos, en que el documento sea lo suficientemente claro para que no existan dificultades para su posterior cobro, e igualmente una inversión muy considerable en atención a cuidar los documentos. Porque puedo dar, por ejemplo, imaginemos el caso de que voy y pido un préstamo para la compra de vivienda, un préstamo que puede ser a 10 años, a 15 años, y pues yo tengo un documento en el cual se garantiza la obligación y que en caso de incumplimiento, pues es el documento con el cual voy a acudir a la vía judicial. ¿Qué puede ocurrir si durante esos 10 o 15 años de pronto el documento se daña, de pronto el documento pierde las características esenciales y ya no se puede, por ejemplo, leer? ¿Qué pasa si se extravía? Demás, digamos, como todas estas situaciones que encontramos. A partir de este análisis que tenemos, pues se da efectivamente la necesidad de evolucionar, de mirar algo adicional que nos permita pues superar, digamos, estas dificultades. De allí nacen los títulos valores desmaterializados. A partir de la tecnología y de superar los altos costos y la pérdida o destrucción total o parcial de estos documentos, se ha buscado la forma de que estos documentos que antes eran físicos pasen a ser documentos electrónicos. Pero bueno, para realizar este procedimiento, pues tiene que ser un procedimiento con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que traten de dar certeza en diferentes elementos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el tema de la firma? Yo firmo un documento. Este documento, por ejemplo, si yo llego y lo paso a hacer un documento electrónico, ¿qué va a ocurrir con la firma? ¿Me toca volver a firmarlo o con lo que ya está establecido, pues lo podemos firmar? Una de las alternativas que se ha creado para poder hablar de títulos valores desmaterializados es Deceval, una entidad con la cual nos comparte el presente video, que espero que lo podamos ver y que sea muy importante de la actividad. Bueno, este video, como todos y cada uno de los elementos de la presentación del día de hoy, será compartidos para su estudio. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado el interés que nos está presentando el video. Y es que efectivamente con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues estamos viendo cómo algunas cuestiones, algunos procedimientos anteriores, pues ya se están realizando en la actualidad mediante documentos digitales, mediante trámites electrónicos. El caso de los títulos valores desmaterializados lo que busca es eliminar el documento físico, eliminar el papel y convertirlo a un documento electrónico, mediante un procedimiento muy juicioso, muy acuicioso, en el cual se identifiquen todos los elementos del documento, en el cual se haga la identificación de la firma electrónica y con esto de cierta forma la firma inicial se reconoce en el documento final y permite la garantía de que la persona que firmó ese documento es la que está allí contenida en el documento electrónico, con lo cual no se hace necesario que, por ejemplo, vuelva a firmar el documento de forma electrónica.
de Ceval y otras entidades que están en este momento trabajando en la vanguardia para desarrollar esos documentos electrónicos, lo que busca es brindar soluciones a estos problemas de la destrucción total o parcial o el deterioro de los documentos, garantizando todos los elementos que habíamos mirado anteriormente en la fase de preguntas cuando hablábamos de los documentos, y es que el documento sea auténtico, esté integral, de las garantías de la firma electrónica y bueno, en fin. A partir de eso, pues nos estamos encontrando en la actualidad, pues estos documentos que sirven para acudir a la administración de justicia en los casos en los cuales efectivamente no se están garantizando, no se están pagando las obligaciones. Si nosotros miramos más adelante, encontramos efectivamente la actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar con base a lo que ya hemos observado. Y vamos a tener la actividad de aprendizaje dos espacios. Primero, una actividad que van a realizar ustedes de forma individual y a continuación una actividad que ustedes van a desarrollar de forma colaborativa. Esto es con el objetivo de pues, ver ustedes qué tanto conocen de estos procedimientos que antes se realizaban de forma física con documentos físicos y que en la actualidad se observan mediante documentos o trámites electrónicos. Si miramos esto desde la actividad individual, lo que queremos es que nos presenten en el foro de la fase número 1, que ustedes nos cuenten un trámite de la administración pública que se realizaba mediante documentos impresos exclusivamente y que en la actualidad se utilicen documentos electrónicos. A estos ejemplos que van a compartir en el grupo, quiero que ustedes efectivamente le respondan a sus compañeros y analicen efectivamente si se está cumpliendo los criterios de autenticidad, los criterios de integridad, cómo es el tema de la firma digital y si el uso de los documentos electrónicos en ese procedimiento en particular disminuye los riesgos de destrucción total o parcial o la pérdida de las características esenciales del documento o si efectivamente no tiene diferencia. Esto de forma individual en el foro de la fase número 1 de la actividad. Sin embargo, igualmente tenemos una fase colaborativa. Y es que nos encontremos en grupos, los grupos que están asignados en la plataforma, y realicen un video con una duración no mayor a 5 minutos. En el video, el grupo debe elegir uno de los ejemplos propuestos, el que les parezca más interesante, el que generó más discusión, el que generó más interés, asombro, pues el que de pronto ustedes vean que sea más usado en la vida social y efectivamente identifiquen la discusión que se dio frente a estos elementos. Entonces me cuenten efectivamente en ese video si qué pasa con la autenticidad, qué pasa con la integridad, qué pasa con la firma electrónica y demás. Precisado una vez esto, y pues efectivamente para verificar cómo nos fue en la sesión del día de hoy, vamos a desarrollar un pequeño quiz, el cual vamos a desarrollar mediante una actividad didáctica que nos genera la plataforma Genially, la cual les invito para todas sus actividades, que la revisen y demás. Entonces vamos a iniciar la actividad, es una actividad de falso y verdadero, vamos a verificar efectivamente sus comentarios, pues qué queremos responder. Este es un jueguito muy clásico que se llama Gálaga. La primera pregunta, una definición amplia de documento es aquella en la que existen varias clases entre las cuales se encuentran los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones, mensajes de datos, ¿verdadero o falso? A ver, 1, 2, 3, muy bien, unánimemente nos dicen verdadero, vamos a ver, y marcamos la respuesta y es correcto. Vamos a ver la última pregunta. La conformación de los expedientes electrónicos en el marco de la administración pública y de la administración de justicia requiere que todos los documentos sean desmaterializados en la medida que si no se surte el trámite respecto de estos no se puede garantizar su autenticidad, integralidad y veracidad. A ver, ¿qué dicen? Esto fue objeto de revisión en nuestra actividad de presaberes. ¿Qué dicen? Verdadero, verdadero, verdadero. Ok, bueno, vamos a marcar verdadero porque es lo que nos están diciendo. No, eso es falso. Tengan presente que efectivamente, como hablamos en la definición general de los documentos, todos los documentos garantizan efectivamente, tanto los físicos como los electrónicos, los elementos de autenticidad, integridad y demás. En esa medida no es necesario convertirlos todos porque hay un documento electrónico, sino que efectivamente en la conformación de los expedientes pues puede existir la doble naturaleza de los dos que confluye, que permita realizar la actuación de la administración de justicia o de la administración pública. Pero bueno,
Sin duda fue muy importante precisar y espero que les haya gustado la actividad, la cual, como todas las actividades, les estoy compartiendo en el enlace de la grabación y que es importante para que la revisen con posterioridad. Bueno, precisado esto, pues quiero concluir dos cosas que son importantes. El primero, el estudio de los sitios y los valores desmaterializados como ejemplo del curso que va a ser orientador para todas nuestras actividades, permite observar, entre otros elementos, los requisitos de los documentos electrónicos, como hemos visto, el procedimiento de la desmaterialización, el cual pues va a ser interesante a efectos de comprender pues cómo pasan esos documentos físicos a electrónicos y qué va a suceder con ellos, con los elementos que están allí dados, y la conformación de un expediente mediante estos documentos. Igualmente, pues para efectos de las conclusiones de la sesión del día de hoy, el estudio de la validez jurídica de los documentos electrónicos reviste una especial importancia en la actualidad en el uso de la tecnología de la información y la comunicación, la cual genera cambios en los procedimientos, como hemos visto en este y como esperamos ver en el foro de diferentes u otros ejemplos, por lo cual el curso plantea el estudio a partir de las características de los documentos, cómo a partir de eso se conforman los expedientes electrónicos y cómo se articulan procesos en la administración pública y en la administración de justicia. Con lo cual se cumple no solo el objetivo de la sesión, sino el objetivo general del curso, el propósito del curso, el cual miramos al inicio de la presente sesión. Bueno, no siendo más, les comparto efectivamente la bibliografía con algunas lecturas, con el video de los pagarés desmaterializados, aquí está el enlace de YouTube, e igualmente los recursos digitales que, como les he comentado, les he compartido. Les agradezco mucho por su participación en la sesión del día de hoy.